Hola, hola, ¿cómo le va a todos ustedes? Realmente un placer compartir este espacio semanal de feedback porque toda la información, los hechos que ocurrieron la semana, la economía política o la política económica, que es fundamental para el proceso de toma de decisiones. Pero cuando yo le digo a ustedes toma de decisiones, es importante también la visión estratégica. Y se viene trabajando hace rato, pero se empieza a concretar con este gobierno, a través del RIGI, sectores que empiezan a tener mucho crecimiento e interés en nuestro país. Y me voy a referir al Congreso de Minería que se realizó esta semana. Ante todo, vamos a hacer el agradecimiento al presidente Roberto Cachola de la Cámara Argentina de Empresas Mineras. Los escenarios de oportunidades en materia económica es muy importante. Una Argentina que durante muchos años dependió en su balanza de pagos del sector agropecuario, va a tener como saldo superavitario primero el sector energético, y me refiero a luz y gas, y después va a tener como superavitario para el 2030 aproximadamente el sector minero. Y realmente le quiero transmitir a todos ustedes el impacto que tiene a nivel mundial Chile. Más allá de las noticias periodísticas, escuchar empresarios canadienses hablando de Chile en el cobre segundo a nivel mundial. ¿Y por qué menciono a Chile? Principalmente porque tenemos nuestras provincias, la estructura geológica, una similitud donde se extraen tierras raras, todos los minerales que van a generar, como dije antes, dentro de lo que es el escenario económico, probablemente superávit en la balanza de pago. Dicho todo esto, también le voy a pedir al señor director otro eje muy importante. La Confederación Farmacéutica Argentina tuvo elección de autoridades. Y en la elección de autoridades, que lo estamos viendo, asumió la presidencia Alejandra Gómez, y paso a detallarlo. Bueno, la farmacéutica Alejandra Gómez, presidenta de la COFA por la provincia de Buenos Aires. Desiree Lancele, de la provincia de Corrientes, como vicepresidenta. Claudio Chino, de Capital Federal, como secretario. María de Los Ángeles Martínez, de Tucumán, como prosecretaria. Fanny Ronchi de Rosario como tesorera y Emilio Irigiotti de Entre Ríos como protesorero. En próximos programas vamos a ampliar la información sobre las nuevas autoridades de la Confederación Farmacéutica Argentina. Y ahora sí, vamos a comenzar el primer bloque con todo el análisis político, este escenario, la nueva minoría que hay de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados y este acomodamiento y este reposicionamiento del presidente de la Nación, Javier Milei, en aras a sacar nuevas leyes, entre ellas como eje la reforma laboral y también la reforma tributaria. Y en la segunda parte del programa vamos a estar con una diputada del PRO por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, diputada nacional, que es Dayana Fernández Molero. En instantes comenzamos Feedback. Nosotros, los pequeños empresarios, nos unimos para hacer crecer nuestras voces, nuestros derechos. Contamos con más de 200 socios unidos por un mismo fin: hacer que las pymes sigan creciendo. Somos APIMEP, Asociación de Micros, Pequeñas y Medianas Empresas del Plástico. Bueno, ahora sí, estamos con Pablo Romá, ustedes lo conocen, analista político. Y Pablo, mira, yo le quiero comentar a todos ustedes, le voy a confesar a todos ustedes fuera del aire, le digo, tratemos de, para que la gente interprete el escenario político, ver, no ir con el ruido, que sí, obviamente, hubo ruido en la Cámara de Diputados, pero principalmente por el escenario político. Y Pablo, mira,
Me acuerdo que algunos dirigentes del peronismo me decían, si gana Javier Milei, no va a durar 3 meses. Punto 1. Punto 2. No tiene conformación, o sea, no tiene, estoy hablando antes de estas elecciones, no tiene los números en las cámaras. ¿Cómo va a hacer para gobernar? Bien. Punto número 3. Ahora es la primera minoría. Más allá, saquemos el ruido, las discusiones, que en el próximo bloque va a haber una diputada que también me decía fuera del aire, no, esto es como que para los medios llama la atención, pero lo que ocurre adentro pareciera que es moneda recurrente. Dicho todo esto, en este esquema, bueno, Javier Milei, con su concepto libertario, dice, bueno, a partir de ahora, teniendo esta primera minoría, va a haber otros bloques que posiblemente nos acompañen. También hizo ruido el tema de los diputados de Jalil, y esto está vinculado, abrí el programa con el tema minería, está vinculado también con un escenario económico. Bueno, planteado todo esto, ¿cómo ves vos? Y vamos a, justo la diputada que viene va a aclarar que primero es economista, pero te diría, en economía diría ceteris paribus la economía, o sea, separando la economía. ¿Cómo lo ves a Javier Milei en estos 2 años de trabajo? Bueno, obviamente el gobierno empezó con algunas dificultades políticas, ¿no? Con mayor nivel de fortaleza en términos económicos y en términos de lo que quería hacer el gobierno, y los primeros meses le costó, digamos, ¿no? Le costó el rol con la CGT, le costaron varias cosas. Creo que después de 2024, después de esos primeros meses de 2024, entendió que tenía que establecer el vínculo político desde otro lugar. El cambio de ministro del Interior y de jefe de gabinete le permitió también mayor volumen. La incorporación de Franco le dio un volumen político muy grande al gobierno, sobre todo en términos del rol con los gobernadores, porque era una posibilidad de que el gobierno no pueda llevar adelante o al menos que el Congreso no le acompañara con las herramientas políticas que necesitaba el gobierno para llevar adelante el plan económico. Bueno, tuvo la ley base, tuvo el DNU, tuvo todas las herramientas. Creo que los gobernadores lo acompañaron mucho, de entre ellos gobernadores peronistas, digamos, ¿no? Y después me parece que este año, ¿no? Fue un año más difícil para el gobierno. Tuvo situaciones delicadas, delicadas, digamos, sí. ¿No? Creo que el rol de Estados Unidos le dio un apoyo muy, muy fuerte que generó un nivel de confianza, sobre todo en los mercados, en los actores económicos, pero también en un sector de la sociedad. Y en términos de opinión pública, nosotros, hicimos un trabajo allá por 2024, ¿no? La elasticidad entre el sacrificio y la esperanza. Había una necesidad de alguna manera de confiar en algo distinto. Eso fue Milei, aunque el ajuste cayó sobre gran parte de los votantes, de sus votantes. Pero que lo ratificaron. No, por eso digo, eso no implica que esta idea, digamos, ¿no? Bueno, no la estoy pasando del todo bien, no llegó a fin de mes, pero bueno, hay una confianza en esta idea de que el gobierno, o una esperanza, digamos, ¿no? En que el gobierno resuelva los problemas, y estamos en ese proceso. Yo creo que hay un sector importante de la sociedad que quiere completar el ciclo de experiencia con Milei. Creo que puedo decir, disculpame que te remarco esto, o sea, decís que la calidad percibida es, espero el ciclo. Ese votante que no sabemos qué pasó en provincia, en el sentido que cuál es la verdad, si es por la boleta o no, que hubo una variabilidad, como diciendo, bueno, muchachos, no queremos tanto peronismo, y fue lo que cambió el resultado en provincia. Dicho todo esto, ese núcleo que obtuvo Javier Milei es, veamos el ciclo completo de la presidencia. Sí, yo creo que sí, porque también me parece que un poco la explicación de la elección del 26 de octubre tiene que ver con eso, digamos, porque nosotros ponemos el foco bien amplio. Ahora, cuando vos ves la semana
anterior a la elección del 26 de octubre, el gobierno estaba en una situación muy crítica, muy compleja, digamos, ¿no? O las 2 semanas, 3 semanas previas. Estaba en una situación muy compleja. Creo que el rol de Estados Unidos fue muy importante. Y yo creo que la explicación del resultado tiene que ver con eso, que si el gobierno perdía o el peronismo ganaba, bueno, esta idea de la desestabilización, el desorden, ¿no? El descontrol económico. Y creo que, por eso digo, me parece que hay un sector de la sociedad que quiere hacer una experiencia, que no quiere que se vea abortada esa experiencia, porque si la Libertad Avanza no salía fortalecida de la elección, hoy estábamos hablando de otra cosa, en otros términos, digamos, ¿no? Y creo que bueno, que ahora entiendo que no es un cheque en blanco que tiene el gobierno. Todos los problemas que tenía el gobierno antes de la elección los sigue teniendo. Sí. Pero bueno, habrá que ver cómo se va dando, sobre todo por este nuevo relanzamiento del gobierno que tiene que ver con las reformas estructurales, cómo lo va sintetizando también la sociedad y sus votantes y el resto, ¿no? Porque es cierto que bueno, digo, hay núcleos que, si bien hoy el sector moderado hoy está más cerca del sector oficialista porque tiene mayor confianza, pero también hay un núcleo opositor que bueno, que tiene una representación importante en la sociedad. Pero no está perdiendo fuerza. Por ejemplo, decía Andrés Malamud, Axel Kicillof, y su discurso es del pasado, ¿sí? No sé si coincidís o no. O sea, estamos viendo las figuras, incluso en la Asunción, esta semana y demás, hay algunos discursos, más allá del folclore, habiendo tomado juramento, ¿por qué no tiran algo más? Me refiero desde el peronismo, algo más creativo, ¿sí? ¿Y por qué digo algo más creativo? Se habla de equilibrio presupuestario. Bueno, o sea, jugar por ese lado como diciendo, porque el posicionamiento es emisión monetaria, que tiene el peronismo, el posicionamiento para las poblaciones, emisión monetaria, aumento del gasto público, ñoquis, lo que fuera, planeros, piquetes, y ninguno reacciona para decir, bueno, como variante somos diferentes. Vuelven con lo mismo, ¿no lo ves así? Sí, me parece que... No, me refería sobre todo a sectores de la sociedad que no apoyan el gobierno de Milei, que eso no quiere decir que tengan una representación o que encuentren una representación. Es cierto, hoy el kirchnerismo está dentro del proceso de mayor retracción, creo que de su historia política. Al peronismo le cuesta también encontrar, bueno, un proyecto político alternativo a Milei. Creo que la unidad de septiembre le había dado una potencialidad. Creo que también ahí hay disputas que hacen a tener lecturas cerradas, digamos, ¿no? Esta idea de Axel gana la provincia en septiembre y Cristina pierde la nacional en octubre, creo que esa es una lectura errada para el peronismo, porque hoy retrocede todo el peronismo y lo vemos en el Congreso. Inclusive Kicillof. Por eso, sí, totalmente. Algo que nosotros, yo ya lo venía planteando antes de la elección de octubre, y de hecho lo ves que en diputados pierde la primera minoría Unión por la Patria, digamos, ¿no? Porque también si el peronismo hubiese ganado, la señal hacia los gobernadores del interior, de las provincias del interior era otra, claro, digamos. Y hoy cada uno va a negociar su parte, va a decidir por sus propios intereses, y creo que eso fue un error político que fue una estrategia, yo creo que de fines del año pasado, donde el escenario era completamente otro y no se lee esto que vos decís, digamos. Hay una retracción importante del peronismo y el peronismo pareciera que no reacciona. Boxeador golpeado en el piso. Y que no está leyendo bien el escenario, que piensa que solamente es un problema de liderazgo, cuando en realidad no es un problema de liderazgo. Si Axel supera a Cristina... Acá el problema es si el peronismo puede representar a ese sector de la sociedad que no se siente favorecido por las políticas del gobierno de Milei. Ahora, pregunta. Ya sé que no hay una sola respuesta. Pregunta. Bien. Volvamos a que en la provincia de Buenos Aires sacó 13 puntos de diferencia el peronismo en las elecciones provinciales. El cambio que se dio después.
parecía que emergía Provincias Unidas o varios gobernadores que se destacan por ser buenos administradores, por tener buen discurso político y demás. Y cuando uno ve el resultado, ¿no será que la gente, mira, por ahora, cualquier cosa en el fondo, no es cualquier cosa, pero digo, por ahora, o sea, lo que no quiero es que vuelva el peronismo, y por eso se volcó, y por eso se llegó ahora a que la primera minoría la tiene la Libertad Avanza, porque en el próximo bloque va a estar una diputada que pertenece a ese grupo del PRO, no sé si la palabra correcta es PRO puro, pero que quedó en el PRO, que por supuesto acompañará en algunos casos las leyes propuestas por la Libertad Avanza, pero dijo, no me voy a sumar al bloque de Libertad Avanza, queremos funcionar independientemente. Dicho todo esto, el espanto hacia gestión, el espanto dicho por algunos, no es una aseveración que yo hago, el espanto que genera en una parte de la población el kirchnerismo, dice, bueno, tenemos que ir fuerte con la Libertad Avanza a efectos de que no aproveche cualquier espacio el peronismo. Yo creo que hay cuestiones que tienen que ver con la superestructura política y hay otras que tienen que ver con la estructura de cómo se va organizando la sociedad en términos de sus posicionamientos. Yo creo que que el sector hoy moderado, digamos, sí entiendo que quiere hacer esa experiencia con el gobierno de Milei, tiene expectativas. Ahora, las expectativas que tiene ese sector no necesariamente son las expectativas que tiene el gobierno, digamos, ¿no? Nosotros estamos haciendo un trabajo sobre mujeres trabajadoras, sí, votantes de Milei, digamos, sí, ¿no? Y vos ves, las expectativas de la reforma laboral para esos sectores son más trabajo en blanco, mejor calidad de trabajo, sí, menos horas de trabajo y más salario, digamos, ¿no? Entonces, el gobierno también de alguna manera tiene que asumir la responsabilidad de las expectativas que genera. Habrá que ver si esas expectativas y la intencionalidad del gobierno van en la misma dirección o no. También tiene que observar el consumo, la caída del consumo. Por eso, porque ahí la economía está en una recesión muy importante, cierran fábricas, trabajadores despedidos, familias que le cuesta mucho. Entonces, digo, todo eso está. Ahora, ¿cómo se organiza en términos de representaciones políticas? Bueno, es más complejo porque es cierto, digamos, no hay una representación clara para ese sector, digamos, ¿no? No hay una representación clara. Y después me parece que la dirigencia política, bueno, entiende un poco, huele dónde está el poder y se organiza, digo, porque la superestructura política se organiza en base al poder, digamos, ¿no? Vos lo decís muy formal. Un colega tuyo, ahora fallecido, pero filósofo y periodista, el argentino vota al ganador. ¿Sí? Por eso, totalmente. Vota al ganador. Que es lo que le pasó, que por efecto contrario, lo que le pasó al peronismo, digamos, ¿no? Sí, al obviamente, poder, obviamente. Y creo que eso es lo que de alguna manera ordena. Después, bueno, obviamente hay espacios que quieren mantener su independencia, su identidad política, porque entienden que es importante que haya, bueno, pluralidad de voces, pero un gobierno que va a la polarización, juega a la polarización muy fuerte. Y hasta ahora le funcionó. Y hasta ahora le funcionó. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias, Gustavo. Señores, un pequeño corte en instantes. Te quedas con nosotros. Vamos a hablar con una diputada referente del PRO que conserva la identidad propia para ver, bueno, cuál es su punto de vista y el porqué, las razones que así lo justifican. En instantes. Bueno, ahora sí, estamos con la diputada Dayana Fernández Molero del PRO. La estamos viendo en imágenes
Y yo le diría, bueno, ante todo, agradecido que estés en el programa, conservan la identidad propia del PRO, ese bloque que se mantiene ahí con esa identidad. Contame un poco tu perspectiva y tu visión. Gracias por la invitación. El PRO, los diputados que seguimos en el bloque del PRO, lo hacemos porque estamos convencidos de que podemos votar las cosas que le hacen bien a la Argentina desde el PRO, digamos, desde nuestra banca. Y hablando de estos pases de último momento, algunos más ideológicos, otros más oportunistas, si se quiere, que me parece que lo importante es cuando ganás y te va bien, estás acompañado, pero lo importante es, ustedes hablaban de las últimas semanas antes de la elección del gobierno, sí, cómo llega después de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, y ahí el PRO estuvo siempre apoyando, digamos, desde el primer momento, y en ningún momento dudó si apoyar o no apoyar, condicionados o especulando por algún resultado electoral. Entonces, desde nuestro lugar estuvimos en las malas, así que creemos que si estuvimos en las malas, ¿cómo no vamos a estar en las buenas votando a los que hay que votar? Desde nuestro lugar. O sea que Javier Milei, cuando dice tengo minoría propia, pero también tengo otros referentes que nos pueden acompañar, ¿no? Exactamente, y además incluso creo que para el afuera también, ¿no? Que haya un partido razonable apoyando las ideas y las transformaciones de la Argentina que está llevando a cabo el gobierno de Milei, me parece que es muy sano, está bueno cuando te juntás con inversores, cuando vas, yo voy a foros internacionales y me preguntan cuáles son tus opiniones sobre el gobierno actual, y yo puedo hablar del rumbo económico, apoyar el rumbo económico. Me parece que es sano que exista una no digo oposición, porque oposición ya parece te ubica en una vereda de enfrente. Digamos, que hayan otros partidos políticos, otras fuerzas políticas que tengan un rumbo similar. Bueno, puede ser lo siguiente, porque para que no me lo digas vos, lo digo yo. Aparte de diputada, sos economista, o primero sos economista. Dicho todo esto, independientemente de tu rol de diputada, vamos a un escenario. Mano de obra ocupada. Últimos 15 años no creció, cayó. Bien. Reforma laboral, pregunto. Y el otro tema también, la carga tributaria, que está jugando con una apertura de importaciones donde la Unión Industrial Argentina estuvo en evento, justo en el evento de minería, pero estuvo el presidente de la Unión Industrial Argentina, Rapalini, y dijo, bueno, necesitamos que en materia tributaria lo que se importe, equipare la cancha, y te escucho. Mira, como decía, soy economista, y la verdad que, y además no solamente soy economista, sino que trabajé en el gobierno de Mauricio Macri, en el Ministerio de Economía y en el Ministerio de Producción. Y en la parte de integración económica también, ¿no? De relaciones exteriores, haciendo acuerdos comerciales. O sea, en ese momento estábamos empujando el acuerdo Mercosur-Unión Europea, y desde la Secretaría de Comercio estábamos destrabando todas las cuestiones que también hacían al comercio exterior, ¿no? Todo ese proceso, esa enjambre que había dejado el kirchnerismo, con lo cual yo ahora estoy en el Congreso y me dicen, viene una reforma tributaria, viene una reforma laboral y viene la firma de acuerdos comerciales. Para mí es Disney el Congreso en este momento. Estoy donde quiero estar. Bien. Por eso digo, no hace falta pasar a ningún lado. En ese sentido, Argentina es una de las economías más cerradas del planeta, necesita abrirse, lógicamente también necesita bajar el costo argentino, que el costo argentino implica muchas cosas, ¿no? Además de los impuestos, el costo argentino también era la inflación, el costo argentino también eran las reglas muy volátiles de juego, que eso también se está bajando, ¿no? Porque digo, si vos no ordenás la macro, tampoco podés hacer una reforma tributaria. Claro. Porque digo, primero el gobierno avanzó en reducir todo lo que podía el gasto público. Y ahora llega a la siguiente parte, que es encontrarle la vuelta a bajar los impuestos distorsivos, que eso en Argentina es calamitoso, y no solamente a nivel nacional, es a nivel provincial y municipal. Entonces, bueno, esa me parece que es una reforma súper interesante y desafiante, ¿no? Porque digo, vas a tener que poner de acuerdo a también los municipios, todo, porque no puede solamente el esfuerzo recaer en la nación, tiene que ser compartido. Y la reforma laboral, tal como decías, ¿no? El problema que tenemos es no solamente la creación de empleo, sino la creación de empleo de calidad, bueno, que esté en blanco. Entonces, cuando ves que casi el 40% de los trabajadores están en la informalidad, quiere decir que la reforma laboral se hizo de facto y de la peor manera. Claro. Entonces, se hizo con monotributista.
Exacto, ¿y eso qué implica? No solamente precarización laboral y solamente cuidás a los que ya están adentro del sistema, sino que además implica menos ingresos para el sistema jubilatorio y para el sistema tributario, con lo cual pones en riesgo, digamos, también precarizás las jubilaciones y también, haces que el gobierno tenga menos recursos para financiarse y apele a la inflación, etcétera, o sea, a la emisión. Bien, y contame, dentro de lo que planifica la Libertad Avanza, o sea, dijiste, acompañás reforma laboral. ¿Tenés algún paper, algún borrador? Yo tengo distintas versiones que me han llegado, pero bueno, hasta que no se publiquen. ¿Ustedes tienen alguna información? Solo versiones, la verdad que eso también es algo muy que el gobierno ha hecho bien, digamos, en que ellos que no se filtra. Claro, y me parece que está bueno, ¿no? Porque a veces, si no, la gente empieza como a operar sobre eso. Me parece que cuando ahora se va a presentar en el Congreso, vamos a tener el tiempo para discutirlo. Ya convoca extraordinarias, ¿no? Exactamente, yo creo que ya la semana próxima estaremos teniendo novedades. O sea, te toca, mi ley los mandó a trabajar ustedes. Los 3 años, yo entré en el 2023, sí. Y fueron 3 años de extraordinarias, que me parece perfecto. Bien. De nuevo te digo, el Congreso que trabaje está bueno, y especialmente que trabaje en este tipo de cosas. O sea, lo que siento es que volvemos a retomar la agenda de lo que fue el principio de 2024, una agenda reformista donde estábamos todos trabajando para hacer cosas que le devolvieran a la Argentina la posibilidad de crecer y demás. Y no, el congreso que tuvimos el año pasado, bueno, yo ya le digo el año pasado porque para mí después de las elecciones yo ya dije, bueno, ya sí somos otro año nuevo. Es una barrera divisoria de aguas. Pero lo que digo, lo que fue este año el congreso, que fue un congreso, por ahí en palabras de Miguel, tira piedra, me parece que me entusiasma mucho más este nuevo congreso que va a trabajar para que la gente esté mejor, o sea, haciendo las cosas que hay que hacer, las reformas que Argentina necesita. Dayana, te agradezco muchísimo. A ver si la cámara la poncha a Dayana. Miren, el nuevo rostro de la política, porque también acá, esto es importante en el programa, es no siempre que estén las mismas figuras que vienen permanentemente. Alguna de esas figuras hoy es presidente de la Nación, así que tenemos los nuevos rostros de la política. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Señores, ahora sí, me despido de todos ustedes y hago los agradecimientos, entre ellos a Sastrería Windsor. 30 años de trayectoria sartorial, pasión por la confección. Y también Producción Cero y nuestra productora que está detrás de escena con todo el movimiento, la documentación y los papeles, Gabriel Aquino. Nos vemos la semana que viene acá en Feedback. Las farmacias de la red COFA tenemos mucho más que medicamentos para vos. Cuidamos tu salud y bienestar con servicios farmacéuticos especializados. Somos la red sanitaria de farmacias más grande del país. Estamos siempre cerca, las 24 horas, todo el año. Busca tu farmacia en red.cofa.org.ar. Confederación Farmacéutica Argentina.